Bienvenido a mi canal de YouTube. En esta nueva oportunidad voy a hablarles sobre las raíces de un polinomio, el método de Ruffini, ¿ok? La factorización de un polinomio y cómo se simplifica un polinomio. Esto es el tema que vamos a tratar para este nuevo contenido. Entonces, esto se basa obviamente en el contenido pasado, en el tema que desarrollamos anteriormente, que fue el teorema del resto, el teorema de residuos. Acuérdense que en aquella oportunidad nosotros teníamos, ¿verdad?, un polinomio de cualquier grado. Se definía otro polinomio lineal, como este que estoy aquí señalando, de la forma x menos r, por allá le llamé quizás x menos a, es decir, una forma lineal. Entonces habían dos pasos a dar. Entonces tomábamos el polinomio x menos a, lo igualábamos a 0, lo despejamos y luego evaluábamos el valor de P de A, es decir, el valor numérico del polinomio en ese punto. Cuando realizamos la operación algebraica, al final estábamos obteniendo el residuo y había una conclusión muy importante cuando ese residuo era 0, porque decíamos que, bueno, si el residuo era 0, la división es exacta. Bueno, el método de Ruffini. ¿Quién fue Ruffini? Ruffini fue un matemático italiano que en los años por allá, 1816-17, él desarrolló, ¿verdad?, un algoritmo para realizar esa misma operación que hicimos en el pasado con el teorema de residuos de otra forma, ¿ok? Que simplifica un poco más los cálculos y es un poco, digamos que, más sencillo, sobre todo para el caso de cuando obtener una raíz de un polinomio, es decir, cuando ese residuo es 0. Aquí vamos a encontrar que, bueno, cuando el residuo nos da 0, entonces ese valor que estamos evaluando se va a llamar raíz del polinomio, ¿ok? Y habrá tantas raíces del polinomio como el grado del polinomio mismo, ¿ok? Puede llegar a tener n raíces lineales siempre y cuando existan y sean reales, o pueden llegar a ser parte de esa cantidad que denominamos n, o sea, una parte inferior. Pueden llegar a un valor cercano a n, pero porque esto puede ser que en algún momento hayan raíces que estén en el campo de los números completos. Bueno, vamos a proceder. Aquí tenemos un polinomio en forma genérica, ¿ok? Grado x a la n, por eso que está el grado mayor. Luego vamos a tener los grados que van degradándose, ¿ya?, en una unidad hasta llegar, punto suspensivo, hasta llegar a la variable de grado 1 y el término independiente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que tenemos que tener un polinomio que esté bien ordenado, en forma decreciente y completo. Esto lo trabajamos por allá en matemáticas de segundo año. Bueno, además de eso se define un polinomio de la forma de x menos r, es decir, un polinomio lineal. ¿Qué vamos a hacer? Ruffini trabajó sobre los coeficientes de ese polinomio. Los coeficientes son los números que multiplican, acá son letras, porque estoy hablando de forma genérica, y las ubicó una seguida al lado de otro, dándole una separación, ¿ok? Luego, ¿qué hizo? Lo que hicimos en el tema pasado. Tomamos el polinomio q de x, lo igualamos a 0 y despejamos. Si r está negativo, pasa positivo. Y evaluamos el valor numérico del polinomio en ese punto. Bueno, él lo colocó, ¿verdad? Él dispuso una fila, ¿verdad?, y una columna como especie de un rectángulo, ¿ok? Y él colocó todos esos coeficientes, ¿verdad?, y tomó la siguiente aseveración. El valor de r que despejamos acá lo ubicó como especie de una casilla o una galera. Tomó el primer coeficiente de la variable de mayor grado y lo bajó ubicándolo acá en el renglón que queda vacío. ¿Qué pasó? Que él fue multiplicando el coeficiente, ¿verdad?, por ese valor de r, ¿okay?, y lo fue ubicando en el siguiente espacio vacío. Por ejemplo, acá
A esto lo llamó en forma genérica, como se iba a obtener un nuevo resultado, A sub n lo llamó B sub n menos 1, pero esto es algo genérico porque estos son los valores que vamos a obtener una vez se realicen las multiplicaciones. Entonces, este valor lo multiplicó por R, que era nuestro valor numérico, y obtuvo este resultado. Luego consideró una sumatoria, y esa sumatoria lo vamos a asignar un nuevo valor. La sumatoria de este valor con este valor, A sub n menos 1 más R que multiplica a B de n menos 1. Luego fue reiterando el procedimiento. Ahora multiplicó este nuevo valor. Fíjense, al sumar esto obtenemos un valor diferente que lo denominó así. Reiteramos el procedimiento, volvió a multiplicar con R, lo colocó en el espacio que le continuaba, realizó la suma y fue reiterando el procedimiento, punto suspensivo, hasta llegar al final. A este lo llamó B sub 1, B sub 0, considerando la suma A sub 1 más R por B sub 1. Finalmente multiplicó este valor por este valor y a lo que le llamó residuo. Cuando se suma esto, obtenemos nuestro residuo. Ese residuo sería el resultado que obtenemos de la aplicación del teorema del resto. Pero si ese residuo, muy importante la conclusión, es igual a 0, entonces decimos que R constituye una raíz de ese polinomio. Como le dije anteriormente, este es un método, ojo, esto se reitera hasta encontrar todas las posibles raíces de ese polinomio, ¿ok? Y ya cuando estemos con un número, le especificaré cuáles son los tips que debemos tomar, ¿ok? Cuáles son las recomendaciones que debemos seguir para que se nos facilite el encuentro de estas raíces, ¿ok? Y eso es lo que se especifica con unos cuantos teoremas, sobre todo con el teorema de los cocientes, de las fracciones, ¿ok? Del teorema de los racionales, que nos permite también trabajar con fracciones acá, además de trabajar con números enteros, ¿ok? Entonces, bueno, sin ir más hacia la parte más genérica, quiero ir ya directo a los ejercicios para que vean cómo funciona esto, ¿ok? Ok, vean este primer ejercicio. Sea el polinomio p de x igual a x cuadrado menos 3x más 2, ¿ok? Vamos a hallar las raíces de p de x, si las tiene, ¿no? Lo primero que vamos a observar en el polinomio es si está bien ordenado, es decir, si está de mayor a menor y si está completo. X cuadrado, después le sigue el término en x a la 1, se sobreentiende que aquí hay 1 y después está el término independiente, es decir, está bien ordenado. Siguiente paso. El siguiente paso es tomar los coeficientes, ¿ok? Repito, los coeficientes. Si son positivos, no se les coloca el signo, no es necesario. Si son negativos, es necesario colocarle el signo. Y vamos a disponer de una fila. Observen acá, tenemos el primer término que es x cuadrado, su coeficiente es 1. No se coloca, se sobreentiende. Lo tomamos acá. El segundo coeficiente de x, en este caso es menos 3. Tenemos que tomarlo con todo el signo. Le damos el espacio separado acá. Y el siguiente coeficiente, que es el término independiente, en este caso es 2. ¿Ok? Vamos a establecer el rectángulo. Una columna y una fila. Bajamos nuestro primer coeficiente. En la forma general, aquí se le dio al polinomio q de x, pero en realidad no vamos a hacer eso. Nosotros aquí el método de Ruffini es más que una nueva forma de aplicar el algoritmo de la división,
sino también se considera un método de tanteo, porque el hecho de conseguir las raíces implica ensayo y error. Escoger dentro del campo de los números reales, nosotros debemos delimitar sobre aquellos valores que posiblemente sean raíces de ese polinomio. ¿Y cómo delimitamos esas posibles opciones? Fíjense que estoy hablando del campo de los números reales, que es infinito. Nosotros vamos a seleccionar los que posiblemente sean. Y para ello vamos a hacer un estudio del término independiente. Por eso se dice que para poder aplicar Ruffini siempre debe haber término independiente. Si no hay término independiente, no se puede aplicar Ruffini. Y si no hay término independiente en un polinomio, es porque implícitamente hay un factor común que deben extraer de allí. Posteriormente, ¿verdad?, a ese otro resultado derivado se le obtendrá, ¿verdad?, o se aparecerá por allí el factor, el término independiente, y se evaluará, pero eso más adelante. Aquí nuestro término independiente es 2. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a encontrar los divisores. Yo voy a disponer por acá de un factor que lo voy a llamar TI. Pero ¿a qué se refiere esta TI abreviada? Aquí vamos a ubicar los divisores de 2, que en este caso es nuestro término independiente. Vamos a abrir una llave. Vamos a encontrar los posibles valores que dividen a 2. Cuando hablo de que dividen, es que estoy diciendo que la división sea exacta, ¿ok? Y comenzamos. 2 es divisible entre 1. ¿Por qué? Porque 2 entre 1 es 2. Pero si es divisible entre 1, estoy hablando de 1 positivo, también lo es entre menos 1. Y si dividimos entre menos 1, sería menos 2. ¿Ok? 2 también es divisible entre 2. ¿Ok? Porque 2 entre 2 es 1. Pero si es divisible entre 2 positivos, también lo es entre 2 negativos. Porque 2 entre menos 2 da menos 1. Entonces, aquí tenemos 4 posibles candidatos que sean posibles raíces de ese polinomio. ¿Cómo se suele colocar esto? Bueno, si hablamos del 1, entonces colocamos más o menos 1, porque el 1 positivo y el 1 negativo divide a nuestro término independiente. Lo mismo decimos con el 2. El 2 positivo y el 2 negativo lo dividen. Entonces aquí hay ¿cuántas posibles raíces? 4 posibles opciones para obtener nuestras raíces. Pero ¿cuántas raíces podrá soportar este polinomio? Veamos el grado. Habrán 2 posibles raíces lineales, ¿ok? 2 posibles, porque puede ser que sea una y la otra sea una solución imaginaria, pero al menos más de 2 no puede haber, ¿ok? Entonces comenzamos con el procedimiento. ¿De qué consiste el procedimiento? Usted va a tomar un valor. Aquí es donde, ¿cómo saber cuál? Aquí es donde, de acuerdo a la forma como usted ubique, y esto lo va a hacer la experiencia, aquí va a tener 4 opciones. Usted tiene que tomar una para comenzar. Obvio, después se dará cuenta que habrán detallitos que le permitirán tomar una decisión más acertada y no tener que borrar, y porque este es un método de ensayo y error, de tanteo. Fíjense, yo voy a tomar el 1 positivo. Voy a tomarlo, quiere decir que lo voy a elegir como candidato, y esa es una posible raíz. Yo voy a hacer el estudio. Cuando, vuelvo y repito, cuando obtendremos una raíz, cuando el residuo acá sea 0, es decir, cuando la sumatoria sea 0. Entonces comenzamos lo que dice el algoritmo de Ruffini. Este valor, que es nuestro coeficiente, lo multiplicamos por esta posible raíz. Entonces 1 por 1 es 1, y su resultado lo colocamos en el espacio vacío siguiente. Luego consideramos la suma algebraica. Menos 3 negativo más 1, eso sería menos 2. Luego, este resultado lo reiteramos el procedimiento que hicimos anteriormente. Okay, menos 2, ahora lo multiplicamos con ese posible candidato, y su resultado lo colocamos aquí. Menos 2 por 1 es menos 2. Fíjense que ahora, considerar la suma, ¿qué sucede? Que 2 menos 2 es 0. Entonces, conclusión, esta es una raíz del polinomio. Bueno, ya sacamos una.
¿Cómo podemos obtener la otra? Reiterando el procedimiento. Voy a borrar por acá. Comenzamos de nuevo. Alargamos esto aquí. Y pasamos otra línea horizontal. Bajamos nuestro primer coeficiente, lo colocamos. Y nuevamente vamos aquí a tomar un valor, ¿ok? Que esté comprendido aquí. Todas las opciones están allí nuevamente a la mano, ¿ok? Es decir, si usted toma el 1 aquí, no quiere decir que no lo va a tomar nuevamente, ¿no? Pues al evaluar el nuevo procedimiento, todos tienen la misma probabilidad de ser escogidos. En este caso, fíjense cómo va a ser sencillo. Observen que aquí lo que nos interesaba era que esto diera 0. Entonces, yo debo escoger un número. Cuando ya es el último valor, yo debo escoger un número que al multiplicarlo por 1 me dé el opuesto de este valor. ¿Y cuál es el opuesto de menos 2? Pues 2 positivo. Entonces, al ser 2 positivo y tener que multiplicarlo por 1, obvio que debo tomar el 2 positivo. Si tomo el 2 positivo, entonces 1 por 2 es 2. Al considerar la suma, esto da 0. Aquí estaríamos hablando entonces de que este elemento se convirtió en otra raíz. Esto ya no tiene más continuidad porque hasta aquí estaremos encontrando las raíces. Entonces, por el método de Ruffini encontramos dos raíces. ¿Cuáles son esas dos raíces? X igual a 1 y X igual a 2. ¿Ok? Esas son las dos soluciones. Aprovechándonos del caso, ¿ok? Vamos a explicar en qué consiste la factorización de un polinomio, aprovechándonos de la situación, que es bastante sencillo. Nosotros vamos a tomar nuestras raíces, x igual a 1, y vamos a formar binomio, es decir, vamos a asociar ese valor que está del lado derecho y lo pasamos, ¿verdad?, algebraicamente al lado izquierdo, ¿ok? Es decir, al lado de la x. Si él está positivo, entonces pasaría negativo. 1 positivo pasaría negativo, entonces quedaría en este lado x menos 1. ¿Y qué quedaría de este lado? 0, porque estamos quitando el valor del lado derecho. Lo mismo vamos a hacer acá con x igual 2. 2 está positivo del lado derecho, lo pasamos al lado izquierdo. Entonces escribimos un nuevo binomio. Fíjense que se están formando ahora binomios. ¿Qué vamos a hacer aquí al final? Colocamos una raya y hacemos la multiplicación. Del lado izquierdo, esto se va a multiplicar con esto. Pero como son binomios, debemos introducir paréntesis. Nuestro primer binomio es x menos 1. Lo encerramos en paréntesis. Esto se va a multiplicar con ese segundo binomio que es x menos 2. Igual, ¿no? Entonces, del lado derecho multiplicamos 0 por 0. Eso es 0. Pues esto que está aquí, muchachos, compañeros, esto es lo que se conoce como la factorización, lo que está del lado izquierdo, aprovechándonos de la situación. Entonces, quiere decir que nuestro polinomio p de x igual a x cuadrado menos 3x más 2, al factorizarse, es equivalente a lo que les señalé por aquí, al producto de dos binomios, x menos 1 por x menos 2. Ah, ¿que lo quieren comprobar? No es necesario comprobarlo. Yo se lo hago a manera de práctica, de visualización, pero esto no tiene por qué hacerlo. Acuérdense que esto es una doble distribución. Si yo distribuyo este con este y este con este, sería x por 2, sería 2x, ¿verdad? Empezamos con el primero. X por x es x cuadrado. X por menos 2 sería menos 2x. Luego vamos con el siguiente. 1 se va a multiplicar acá y acá. Menos 1 por x sería menos x. Y menos 1 por menos 2 sería más 2, porque los signos se multiplican. Menos por menos da más. Y aquí asociamos. X cuadrado queda igual, menos 2x menos x son menos 3x más 2. Fíjense que obtuvimos el polinomio
¿verdad?, de donde partimos. Esto no lo tienen que hacer, ¿no? Esto simplemente es una verificación que le estoy haciendo yo para que vean que esto que está aquí es demostrable, ¿ok? Que esta factorización que obtuvimos es exactamente, ¿verdad?, cumple con lo que nos plantea nuestro polinomio original. Lo que pasa es que está planteada a manera de factores de caso, ¿ok?, de producto de factores. ¿Ok? Entonces este sería nuestro primer ejercicio. Vamos. Siguiente ejercicio. Fíjense que por acá ahora no coloqué el valor de P de X. En lo sucesivo no es necesario colocar el valor de P de X ni de Q de X. Simplemente se señala el polinomio tal cual. ¿Qué vamos a hacer? Verificar primero que nada si está bien ordenado y si está completo el polinomio. Cuadrado, X a la 1, término independiente. Está bien ordenado, ¿ok? Entonces, y completo. Vamos a aplicar el método. ¿En qué consiste el método? Tomar los coeficientes. El coeficiente de la variable mayor es 1. ¿Ok? Después le sigue el de X a la 1, es menos 2. Le damos al espacio y después el término independiente que es menos 48. Dibujamos nuestro rectángulo. Por aquí siempre van a bajar el primer elemento. ¿Cuáles serán las posibles raíces? Fíjense que ahora nuestro término independiente es menos 48. Bueno, así como hicimos en el caso anterior, nosotros vamos a evaluar del campo de los reales, no vamos a tomar a lo loco cualquier número. Simplemente vamos a delimitar esas opciones a los divisores del término independiente. Entonces, colocamos por acá en un apartado cuáles serán los posibles divisores de 48. Bueno, cuando hablamos de divisores 48, que las divisiones sean exactas. Y el primero que divide a todo número es el 1. Entonces hablamos de que si lo divide el 1, entonces lo divide el menos 1, entonces son 2, más o menos 1. Como es 48, termina en un número par, es divisible por 2, entonces también el 2 más o menos 2, pero divide el 2 positivo y el 2 negativo. ¿El 3 será divisible? Claro que sí. Por criterios de divisibilidad, 4 y 8 son 12, 12 es múltiplo de 3, quiere decir que el 3 también lo divide. ¿Será divisible entre 4? Sí, es divisible entre 4. 48 entre 4 es divisible. ¿Ok? Entre 6, ¿será divisible? Bueno, hay que verificar. Usted verifique con su calculadora, ¿verdad?, sin estar perdiendo mucho tiempo, y verifica para que tenga la certeza. Claro que es divisible, ¿verdad? Luego de esta manera van reiterando hasta que encuentre todos los valores. ¿Okay? Si es divisible entre 6, entonces es divisible entre 12. Después 24. Y por último el mismo 48. ¿Okay? Entonces, vamos a verificar aquí. No he verificado si es divisible entre 2. Si es divisible entre 2. Ok, entonces, ¿cuántas opciones hay acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 opciones, pero hay que multiplicarlas por 2. ¿Por qué? Porque son positivo y negativo. 8 por 2, 16. O sea que tenemos 16 posibles opciones para obtener 2 raíces. ¿Okay? Usted comience por donde más o menos tenga certeza. Yo voy a tomar un número cualquiera. Vamos a suponer el 3. 3 positivo. ¿Ok? Comienzo a evaluar. 1 por 3, 3. Menos 2 más 3, que es lo que se hace. ¿Ok? Se hace la sumatoria. Dependiendo del signo, esto da positivo. 1 por 3 da 3. Fíjense que el objetivo del método de Ruffini es lograr que el último valor nos dé el opuesto de este valor, ¿ok? Que es el último también. Pero si tenemos menos 48, el objetivo es que aquí sea 48, para que cuando se considere la suma, menos 48 más 48 sería 0. Aquí nos está dando 3, si consideramos la suma, aquí sería menos 45. Entonces 3 no es raíz de polinomio. Ven que en esto consiste el método del tanteo. El método de Ruffini es un método de tanteo.
hay que tener vista de águila para poder escoger entre 16 elementos el primer valor. Pero eso no quiere decir que sea algo complicado. Si se puede hacer, la práctica le va a dar a ustedes unos detalles. Además que aquí pueden ustedes ir haciendo los cálculos mentalmente sin necesidad de estar escribiendo y borrando, que es una de las cosas que les recomiendo. Utilicen el lápiz y borrador, no utilicen lapicero cuando vayan a desarrollar estos ejercicios, porque van a pasar rabia, ¿ok? Si se equivocan, pierden todo el trabajo. Entonces, el 3 no me sirve. ¿Qué hacer? Recomendaciones. ¿Ok? La experiencia de uno le da recomendaciones. Los números que ya tomamos, escríbanlo en un apartado de su cuaderno o de su hoja de trabajo para que no los vuelva a tomar, porque puede ser que después de haber probado tantas veces usted vuelva a tomar el elemento que ya probó y esto nos hace perder tiempo, ¿okay? Vamos a suponer que voy a tomar el siguiente, el 4 positivo. 1 por 4, 4, menos 2 más 4 da 2 positivo. 2 por 4, 8. Tampoco nos sirve. Fíjense, estoy tratando de inducir el error, porque esto es lo que sucede en forma cotidiana cuando estamos resolviendo estos ejercicios, porque estamos en un ensayo de error, ¿ok? Hasta lograr dar como quien dice, pues con el valor exacto. Entonces 4 tampoco nos sirve. Bueno, yo voy a probar aquí con el 8. Voy a probar aquí, aunque no lo coloqué acá. El 8 también es divisible con ese valor. Entonces ya no serían 16, serían 18 valores. Yo voy a probar con el 8 porque el 48 entre 8 es divisible, ¿okay? Entonces probamos acá con el 8. 1 por 8, 8. Menos 2 más 8 son 6. Positivo. Y 6 por 8, 48. Fíjense, ¿ves? ¿Cómo obtenemos el valor que andamos buscando? Siempre hay que tratar de buscar el opuesto. Ah, bueno, 48 menos 48 más 48, eso da 0. Entonces 8 es una raíz del polinomio. Y vamos a calcular el último valor. Ya aquí es más sencillo. ¿Ok? Fíjense, nosotros tenemos que obtener el opuesto a este valor para que aquí nos dé 0. Y el opuesto de 6 es menos 6. Y si yo tengo que multiplicar por 1, ¿verdad? Entonces, obvio que voy a tomar a menos 6, que está acá. Entonces, 1 por menos 6 es menos 6. Y esto da 0. Y aquí estarían nuestras dos raíces. La primera es x igual a 8. La segunda es x igual a menos 6. Aprovechamos y factorizamos. 8 positivo pasa a negativo. Sería x menos 8. Menos 6 negativo pasaría a positivo. Entonces quedaría x más 6 igual a 0. Consideramos la multiplicación. Entonces x menos 8 multiplica x más 6 del lado izquierdo y del lado derecho. 0 por 0 es 0. Esto que está aquí es nuestra factorización, ¿ok? Entonces la factorización se suele sustituir en el polinomio original. Abrimos x menos 8 por x más 6. Esta es la factorización de ese polinomio, ¿ok? Segundo ejercicio.